Como ya mencionó Jonathan, el tema de la charla es What did you say? Making sense of user input with PostgreSQL. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Bueno, antes de eso, yo, como ya escucharon, me llamo Kevin Alemán, manejo estas tecnologías y algunas otras para los que no encontré un icono. Eh, Estas son mis redes sociales por si alguno de ustedes gusta agregarme, hacerme alguna pregunta. No hay ningún problema, estoy a la orden para ustedes. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en esta charla? Lo primero, vamos a ver qué es Fuzzy Search, qué tiene que ver ese concepto con nuestras búsquedas. Segundo, vamos a ver cómo buscamos ahorita, cuáles son las técnicas, las estrategias que nosotros conocemos para hacer búsquedas en nuestras aplicaciones. Luego, vamos a ver, sí, conocemos estas estrategias, pero ¿cómo podemos buscar mejor? Y dentro de esa sección vamos a ver, vamos a conocer el concepto de trigrams, cómo se pueden utilizar en la vida real, cómo se aplican en la vida real y también cómo PostgreSQL utiliza esta feature. Y por último vamos a ver una aplicación de ejemplo con la que vamos a poder descubrir las diferencias, las ventajas y las desventajas de los diferentes tipos de búsqueda que vamos a ver en esta charla. Así que dilatar la intro es innecesario, así que comencemos. Lo primero, ¿qué es Fuzzy Search? Bueno, fuzzy es un adjetivo que viene del inglés, cuya traducción a nuestro lenguaje podría ser dificultad para percibir o explicar algo a simple vista, algo difuso, algo indistinto, algo así como la imagen que tienen en pantalla. Es difícil saber qué hay detrás de esa imagen, si es que hay algo. Ah, pues eso es Fuzzy Search. Eso es Fuzzy. Ahora, ¿qué es Fuzzy Search? Bueno, este tipo de búsqueda retorna resultados aunque el término de búsqueda y lo que tenemos en nuestra data no sean exactamente iguales, pero que podríamos decir que tienen cierto grado de similaridad. Por ejemplo, esas dos palabras que ustedes ven ahí, lavadora, bien escrita, y la otra, que asumo yo que no existe, elevadora. Ustedes cuando ven esas dos palabras, es probable que hasta incluso ni siquiera hayan notado que le falta una A a la segunda palabra, porque nuestro cerebro es capaz de ver esa similaridad entre lo que estamos viendo y otras cosas que ya conocemos. Pero para una computadora esto es imposible porque, en primer lugar, no tienen cerebro. Y en segundo, tampoco tienen ojos, no pueden ver que una palabra se parece a otra. Así que tenemos que enseñarle a que pueda diferenciar estas palabras y pueda ver por qué es que son similares. Otra característica de la Fuzzy Search es que utiliza algo conocido como algoritmos fuzzy. Este tipo de algoritmos busca esa similaridad entre ambos valores y retorna los valores únicamente, retorna los valores cuya similaridad sea más alta o los retorna en el orden de la similaridad más alta a la más baja, en el caso de que retorne todos. Estos algoritmos son un caso especial de los algoritmos, por decirlo así, que utilizan algo llamado fuzzy logic. Esta lógica es un poco diferente a la lógica normal booleana que utilizamos en programación, que se encarga de definir todos los valores posibles en sets de o esto es verdadero o esto es falso. La fuzzy logic busca rangos de verdad, es decir, no busca decir que algo es cierto o que algo es falso. Dice, esta cosa puede ser cierta o puede ser falsa. Busca un rango de verdad, no que sea un extremo o el otro, busca que esté en algún lugar en medio. Eso es la fuzzy logic. Algo como este ejemplo. Otra, también hay otra cosa que se llama la fuzzy math, que hace prácticamente lo mismo. Muy bien, ya ahora que conocemos un poco más sobre Fuzzy Search, que es un término que vamos a estar usando durante esta charla, vamos a ver qué estrategias de búsqueda conocemos, cómo buscamos actualmente. Bueno, tenemos unas cuantas técnicas de búsqueda comunes. La primera es un match exacto. Este es un tipo de búsqueda donde se otorgan resultados que son iguales a la palabra, al término de búsqueda o que contienen el término de búsqueda. Generalmente, este tipo de búsqueda se hace con la ayuda de las bases de datos con algo como un I like o un like, con el fin de que nosotros podamos comparar el término de búsqueda con lo que tengamos en nuestra base de forma eh, sin importar el case de las palabras. Es decir, si está en mayúsculas, si está en minúsculas, no nos interesa. Por eso utilizamos un I like. Y le ponemos generalmente
dos símbolos especiales, que en este caso son los símbolos de porcentaje, que prácticamente le dicen a la base de datos, aquí puede ir cualquier carácter. Entonces, al construir nosotros eso, esa búsqueda, ese I like, porcentaje, lava, adentro, nos va a retornar cualquier palabra o cualquier texto que contenga lava o que sea igual a lava. Eso es un match exacto, podríamos llamarlo. Otro tipo de match, otro tipo de búsqueda es un match casi exacto. Es una variante del que vimos anteriormente, pero con algunos, bueno, con algunos detalles extra. Por ejemplo, este tipo de búsqueda, nosotros dividimos el valor que el usuario nos da. Digamos que el usuario ingresa dos palabras, nosotros dividimos ese valor en dos segmentos y comparamos las palabras que tenemos, comparamos esos segmentos de forma individual contra nuestra data en la base de datos. Por ejemplo, si lo que el usuario ingresó es, digamos que tenemos una tabla donde tenemos la información de los usuarios y dejamos que las personas busquen por nombre. Y un usuario viene y escribe Mario Ernesto Perejil en el campo de búsqueda. Entonces, la query que nosotros vamos a generar podría ser como donde, donde el nombre sea o Mario o Ernesto o Perejil. Esto nos va a retornar cualquier nombre, el nombre de cualquier usuario que quizás se llame Mario, pero no se llama Ernesto. O que se llame Ernesto y no se llame Mario. O que se apellide Perejil y no se llame ni Mario ni Ernesto. Eso nos va a retornar este tipo de búsqueda. Si bien es un poco más amplio al anterior. Luego, otras técnicas de búsqueda. Una que ya conocíamos, la que estábamos hablando hace un momento, es la fuzzy search. Este tipo de búsqueda trata de encontrar similitudes entre el término de búsqueda del usuario y la data que nosotros tenemos en la base de datos. No busca que sean iguales, o sea, exactamente iguales. Busca que la palabra se parezca lo más posible a lo que tenemos en nuestra base. Trata de asimilarlo, trata de buscar que se parezcan. Por ejemplo, si un usuario ingresa en el campo de búsqueda la palabra telesor, eh, puede que no tengamos nada que se llame telesor en nuestra base de datos. Puede que ni siquiera exista esa palabra. Pero este tipo de búsqueda sería capaz de decir, telesor se parece a televisor. Quizás eso fue lo que quiso decir el usuario. Entonces le voy a retornar esto. Eso es así es como funciona la fuzzy search. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante y cómo generar las queries. Otro detalle, otro tipo de búsqueda, es la búsqueda de texto completo. Este tipo de búsqueda en el que no vamos a profundizar porque está fuera del scope de esta charla, es ideal para buscar en textos grandes. Utiliza metodologías especiales, utiliza algoritmos especiales que le permiten encontrar una palabra en un texto grande de una forma muy rápida. Y aparte de solo encontrar la palabra, también busca derivados de la palabra. Esto no es que la palabra esté mal escrita y esta búsqueda le va a hacer match. Esto directamente busca que una palabra sea derivada de otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto grande en el que se habla sobre la gobernación de un país, pero el usuario busca la palabra gobierno, este tipo de búsqueda va a retornar ese documento que habla sobre gobernación, porque gobernación y gobierno son palabras derivadas de una misma, del mismo lexema. Entonces, todo eso es de lo que se encarga esta búsqueda de texto completo. Muy bien, hemos visto 4 técnicas de búsqueda: match exacto, match casi exacto, fuzzy search y la búsqueda de texto completo. Pero, ¿será que estas son suficientes? ¿Cómo podemos buscarlo? Bueno, ahora vamos a ver cómo se generan esas queries. Si nosotros estamos haciendo un match exacto, podríamos terminar con una query muy similar a la que tenemos en pantalla. Un select, asterisco, from, users, where, full name, I like y el término de búsqueda que el usuario haya ingresado. Esta es la búsqueda más sencilla que podemos hacer. Algunas ventajas de esta búsqueda es que es súper simple de usar. Literal, cualquiera que esté hasta incluso aprendiendo SQL puede hacer una búsqueda así. Es súper sencilla, son los operadores básicos de las bases de datos. Lo otro es que es compatible. Prácticamente todos los motores de bases de datos relacionales soportan una variante de este tipo de búsqueda. Lo otro es que es directa. Cuando nosotros vemos la query, si revisamos la pantalla, si nosotros vemos esa query, nosotros podemos saber exactamente qué es lo que se está haciendo. Sabemos de qué está comparando el query param
con full name, utilizando un y like. Nada del otro mundo. Es algo que podemos saber y por eso este tipo de query es directa. Lo otro que es rápida o puede ser lenta dependiendo de otras características de nuestra base de datos. En algunas desventajas de este tipo de búsqueda es que, uno, los casos de uso en los que los podemos usar valga la redundancia, son limitados. También es difícil actualizar este tipo de queries para hacer queries más complejas basadas en ello. Generalmente, cuando tenemos que actualizar una query de este tipo para que soporte más casos de uso, terminamos reescribiendo la query por completo. Y lo otro es que si una palabra está mal escrita, este tipo de búsqueda no va a retornar ningún valor. No, porque no puede. Sencillamente no puede hacer match una palabra mal escrita con una palabra bien escrita porque está buscando que las palabras sean iguales o que se contengan en la otra. Ahora hablemos del match casi exacto. Digamos que el usuario ingresa en el campo de búsqueda las palabras Mario Perejil para buscar a un usuario. Sigamos con Perejil. La query que nosotros podamos generar podría terminar siendo algo como select asterisco from user where full name I like Mario o where user or full name I like Perejil. Eso nos va a hacer match, como decíamos antes, con cualquier usuario que se llame Mario, pero no se apellide Perejil, o cualquier usuario que se llame Perejil, que se apellide Perejil, pero no se llame Mario. Este, este tipo de búsqueda soporta unos cuantos más casos de uso, pero igual no es perfecto. Algunas ventajas es que es súper simple de utilizar, como veíamos, es prácticamente agregarle condiciones más a una query simple, como veíamos en el match exacto. Otro que también es compatible, casi todos los motores relacionales soportan este tipo de búsqueda. También soporta más opciones de búsqueda. Si, digamos, el usuario ingresa las palabras al revés, este tipo de match va a poder encontrar un resultado significativo. Si ingresa solo una, va a encontrar, si ingresa solo el apellido, va a encontrar. Todo eso por cómo se está estructurando la query. Y lo último es que esta query es capaz de retornar valores, aunque esos valores estén desordenados. Como decía, si yo en mi base de datos, en mi tabla de usuarios, tengo un usuario que se llama Carlos Ernesto, pero cuando otro usuario está intentando encontrarlo, lo busca como Ernesto Carlos, este tipo de búsqueda va a lograr hacer ese match, porque le va a dar vuelta a las palabras, va a hacer malabares con el valor de entrada para conseguir un resultado lo más lógico. Muy bien, esas son algunas ventajas. Algunas desventajas de esto es que es considerablemente más lento. Si la primera query, digamos, el match exacto, que solo era un I like, se tardaba un segundo, pues esta si tiene 5, 6 o más I likes, pues se va a tardar exponencialmente más. Por eso es que es considerablemente más lenta, aunque puede llegar a tener la misma velocidad que la primera que teníamos. Lo otro es que la query puede volverse muy compleja dependiendo de cómo se implemente. Yo les estaba hablando del caso sencillo. El usuario ingresa 2 o 3 palabras, nosotros dividimos las palabras y buscamos individualmente por cada una de ellas. Pero también es posible que haya quien no le baste eso y diga, también quiero buscar ese grupo de palabras, así, el string entera. También quiero darle vuelta a las palabras y buscar por ese string. Quiero dividir este grupo de palabras y quiero dividir esta palabra en un bloque y buscar ese bloque y después buscar el otro bloque también. Entonces, este tipo de búsqueda se puede llegar a convertir en una query muy compleja y probablemente muy desordenada. Y otra desventaja es que al igual que su predecesora, no va a retornar un valor de búsqueda si el término de búsqueda está mal escrito. Porque, nuevamente, no puede. Es incapaz de hacer eso. Ahora sí, si estos dos tipos de búsqueda que veíamos antes no son suficientes, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos buscar mejor? ¿Cómo podemos hacer que nuestras búsquedas sean mejores? Bueno, introduzcamos un nuevo concepto. Quizás es nuevo para algunos, quizás ya es conocido para otros, pero hablemos de él. Es el concepto de trigrams o trigramas, o cómo segmentar nuestras palabras en grupos. Comencemos por qué es un trigram.
Un trigram es una forma de dividir nuestras palabras. Los trigrams están basados en un concepto de un n-grama, que es una forma de dividir cualquier segmento de texto en grupos de de longitud arbitraria. Yo puedo hacer grupos de 2, grupos de 5, grupos de 10, y todo eso serían n-grams. Los trigrams son un caso especial, un uso especial de estos n-grams, donde el valor de esa longitud es 3, siempre. Estos trigrams también, aparte de para lo que vamos a usarlo ahora, se utilizan para analizar textos. Se usan para analizar la frecuencia con la que algunos caracteres aparecen en oraciones o en libros o en el lenguaje en general. Por ejemplo, según Wikipedia, una fuente muy confiable, eh, la palabra en inglés, el trigram más común en inglés es la palabra THE, porque aparece no sé cuántas veces en todos los libros y es una de las palabras más usadas en el lenguaje. Todo eso se puede obtener gracias a los trigrams. Y también estos trigrams se utilizan en la criptografía para analizar patrones en el texto cifrado. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto cómo terminan siendo esas cadenas de texto cifrado, hay gente que utiliza trigrams para identificar cuáles son los patrones de ese texto, qué patrones sigue, y de esa forma poder identificar cómo fue generado, qué métodos utilizó para generarlo y todo eso. Como dato curioso, algo que yo tampoco sabía, es que los trigrams no se limitan solo a texto. Este concepto va más allá y también se puede utilizar en símbolos. Por ejemplo, el símbolo que ustedes ven en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, al menos es la izquierda para mí, de su pantalla, es el símbolo taoísta, el Qing. Esos palitos que están alrededor del símbolo del Yin Yang también son trigrams, son grupos de 3. Por eso se les llama trigrama. Dato interesante. Muy bien. Ahora ya conocemos los trigrams, así que ya sabiendo la teoría, veamos cómo se pueden utilizar en la vida real. Supongamos que nosotros queremos dividir una palabra en trigrams. Para este ejemplo, vamos a utilizar la cadena de caracteres Aplaudo Studios. Como ya decíamos, un trigram divide toda la palabra en caracteres, en grupos de 3 caracteres. No más de 3, no menos de 3, 3 caracteres. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, lo que ustedes ven ahí en pantalla. Podríamos tener trigrams para app, que son los primeros 3 caracteres, ppl, los segundos, otro grupo de 3 comenzando desde el segundo hasta el cuarto elemento y así, sucesivamente hasta que lleguemos al último. En este ejemplo, los guiones bajos los representé como espacios porque no había otra forma de que ustedes vieran que eran espacios. Pero esa es la idea, tomar una palabra y dividirla en grupos de 3. Esos son los trigrams. Si tiene espacios, pues también dividimos los espacios. Ahora, sí, esto de los trigrams es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Cómo los usamos para buscar? Bueno, aquí hay una serie de pasos que son los que nos permiten entender cuál es la función de los trigrams en este tipo de búsquedas. Primero, el primer paso es que dividimos el término de búsqueda, lo que el usuario haya entrado, en segmentos de 3 grupos, en trigrams, como veíamos antes con la palabra de Aplaudo Studios. Segundo, dividimos cada uno de los valores en nuestra data en grupos de 3. Si tenemos 10 palabras en nuestra data, entonces cada una de esas palabras la dividimos en grupos de 3 también. Tercero, por cada uno de los valores en nuestra data, comparamos los trigrams de ese valor con los trigrams del término de búsqueda. Y luego calculamos la similaridad, que como no podía ser de otra forma, la similaridad se tiene que calcular de forma matemática. Podemos definir similaridad como la cantidad de trigrams compartidos entre el término de búsqueda y la palabra que nosotros tenemos en nuestra data. Y esto lo dividimos, los trigrams compartidos, los dividimos entre el valor total, de la cantidad total de trigrams del término de búsqueda, de la primera palabra. Ahí pueden ver la fórmula para que no se les olvide. Vamos a usar más adelante. Y lo último es que ordenamos los valores que hayamos obtenido. Ese valor de similaridad va a ser un número, entonces los ordenamos del mayor al menor. Y listo, tenemos
tenemos al principio de nuestra lista los valores más similares a nuestro término de búsqueda. Ahora, si esto suena un poco confuso, veamos un ejemplo. Vamos a comparar dos palabras, aplaudo con aplaudir. Aquí aplaudir está conscientemente mal escrito para que sea un poco más similar a la palabra. Primer paso, dividimos aplaudo en segmentos de 3, en trígramos. Esto nos va a dejar con un total de 7 trígramos, uno para app, otro para ppl, pla, etc. Ahora que ya tenemos aplaudo, ¿cuál era el segundo paso? El segundo paso era dividir aplaudir, la segunda palabra, nuestra data, en segmentos de 3 de igual forma. Vamos a tener nuevamente app, ppl, pla, lau, etc. Si ven, en los dos segmentos de trigrams terminan con un espacio, un guión bajo. ¿Por qué? Bueno, he utilizado eso arbitrariamente para poder balancear un poco más, la búsqueda de similaridad. Vamos a ver un poco más de esto más adelante. Luego, ya que tenemos nuestras dos palabras divididas en segmentos, ahora, ¿cuántos trigrams tienen en común? Bueno, la respuesta rápida es que son 5, pero veámoslo para comprobarlo. Tenemos que ambas palabras, ambos grupos comparten el trigram app. 1. Comparten ppl. 2. pla, lau y aud. Pero no comparten ni udo, ni do espacio, ni tampoco udi, ni dir, ni ir espacio. Eso nos deja con un total de 5 trigrams compartidos entre ambas cadenas de caracteres. Ahora utilizamos la técnica, la fórmula, que es los trigrams compartidos, que son 5, entre la cantidad total de trigrams de la primera palabra de nuestro término de búsqueda, que en este caso el término de búsqueda era aplaudo. ¿Cuántos trigrams tiene aplaudo? Tiene 7 trigrams. Entonces dividimos 5 entre 7 y eso nos da un total de 0.71. Podemos decir entonces que las palabras tienen una similaridad del 71%. Y luego ordenamos por la similaridad del mayor al menor, que como en este caso solo es una palabra, entonces la tenemos fácil. Solo decimos de que es similar y listo. Ahora, como diría un gran filósofo salvadoreño, esto es muy bonito y todo, pero tiene que haber una forma más fácil de hacer esto. Es aquí donde entran los trigrams en PostgreSQL. Postgres tiene una infinidad de funciones extra que nos facilitan mucho la vida a los desarrolladores. De hecho, es una de las bases de datos relacionales y de código abierto más completas que hay. Incluso más completa en algunos casos que algunas bases de datos que son de pago. En este caso vamos a utilizar una de esas extensiones extra de Postgres, que es la extensión pgtrgm. ¿Cómo habilitamos esa extensión? Bueno, utilizamos la función createExtension en Postgres y escribimos create extension pg-trgm. Luego de eso, esa librería extra que hemos instalado nos va a dar un montón de funcionalidades para poder comparar palabras y identificar similaridad entre ellas. Una de esas palabras es la función showtrgm, que es la que ven en pantalla. A esa función recibe un parámetro, que es la palabra que nosotros queremos dividir en trigrams. Entonces, le pasamos aplaudo como palabra y abajo está el resultado en trigrams. Ahora, esta función nos retorna unos cuantos trigrams más a cuando lo hicimos a mano. ¿Por qué? Bueno, hablemos un poco sobre el balanceo. Postgres, al dividir las palabras en trigrams, antes toma la palabra que nosotros le pasamos y le agrega 2 espacios al inicio y un espacio al final. ¿Con qué propósito? El propósito es que el primer carácter no aparezca únicamente en un trigram, como sería de otra forma si nosotros no le agregamos esos espacios. Y lo otro es que el último carácter, de igual forma, no aparezca solo en un trigram, sino que puede aparecer en más de uno, en dos generalmente. Por eso es que le agrega esos espacios al inicio y esos espacios al final. Más adelante vamos a ver cómo esto afecta nuestra similaridad y nuestro cálculo.
Hacemos lo mismo con la otra palabra que no aplaudir y vemos la lista de triggers. Muy bien. Ahora vamos a contar otra vez a mano y a ver cuántos trigrams tiene cada palabra y a ver cómo calculamos la similaridad. No. Veamos cuáles son los pasos para calcular la similaridad de dos palabras en PostgreSQL. El primer paso, utilizamos la función wordSimilarity para calcular la similaridad entre ambas palabras. Y listo, no hay más pasos. Ese es el único. Veamos un ejemplo. Ejemplo, vamos a comparar nuevamente aplaudo con aplaudir. Usamos la función y ya. Hacemos select word similarity, le pasamos aplaudo, nuestro término de búsqueda al principio, y la otra palabra aplaudir al final. Esto nos va a dar un resultado de 0.77. Lo podemos aproximar a 0.78, pero no por esta vez. Ahora, si ven, la similaridad subió cerca de 6.6%. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablábamos del balanceo. Ahora la cantidad de trigrams compartidos entre las dos palabras es mayor, son 2 trigrams más. Y al dividir 7 entre la cantidad de trigrams, la primera palabra, que son 9, perdón, entonces obtenemos una similaridad de 0.77. Por eso es que la similaridad es más alta. Muy bien. Ahora que conocemos todo esto sobre los trigrams y sobre cómo podemos utilizar esto en la vida real, en Postgres, vamos a ver cómo podemos utilizarlo para lo que nos compete, para hacer fuzzy search. Bueno, eso lo hacemos al utilizar las funciones que acabamos de ver. Podemos hacer algo tan sencillo como un select asterisk from users, word similarity, le pasamos el nombre, la columna de nuestra base, y luego el término de búsqueda, donde el resultado de eso, donde la similaridad de esas dos palabras sea mayor a 0.5. ¿Por qué 0.5? Bueno, eso es un valor arbitrario, puede ser cualquiera. Puede ser 0.7, 0.9, 0.1. Postgres tiene un valor por defecto que ustedes pueden encontrar, que es 0.3. Es decir, para Postgres, toda palabra cuya similaridad sea mayor a 0.3 es automáticamente una palabra similar a la otra. Nosotros, para ser un poco más estrictos, pero no tanto, hemos puesto una similaridad de 0.5 por mínimo. Y luego, después de hacer la condición, ordenamos por la similaridad de ambas palabras. Eso como nos va a dar un valor numérico, entonces nos va a ordenar las palabras de la más similar a la menos similar. Ahora que ya sabemos cómo podemos implementar una versión básica de Fuzzy Search, veamos las ventajas y las desventajas. Algunas ventajas es que este tipo de búsqueda nos permite hacer matches mucho más complejos. Es decir, ahora podemos hacer match por una palabra, por dos palabras, por tres palabras, varias palabras. Y esa función va a soportar todos esos casos de uso. Out of the box. Sin necesidad de que nosotros hagamos nada más. Lo otro es que el proceso es más robusto. Esas funciones para generar los trigrams, para generar la similaridad, son funciones que han sido probadas en batalla, guerra, todo lo posible, y están garantizadas de que nos van a dar el valor que nosotros estamos esperando. Así que podemos confiar en ellas. Y lo último, lo importante de Fuzzy Search es que nos va a retornar valores aunque los términos de búsqueda estén desordenados o estén mal escritos. Eso quiere decir que si yo escribo mal una palabra, si un usuario escribe mal una palabra, este tipo de búsqueda nos va a devolver un valor lo más parecido posible, que es nuestro objetivo. Y luego, como desventajas, es que se necesita instalar extensiones extra, teníamos que instalar pgtrgm, también se necesita un conocimiento extra para debuguear, porque si algo falla por X o Y razón, la persona que vaya a debuguear eso tiene que saber qué es lo que esa función está haciendo primero, y por eso es que tiene una curva de aprendizaje un poquito más larga. Y lo último es que puede ser más lenta o más rápida dependiendo de varios factores. El manejo de texto casi siempre depende de otros factores para determinar su velocidad. El tamaño del texto, el tipo de datos de la columna, si tiene un índice, si no tiene un índice, todo eso afecta. Muy bien. Ahora que ya vimos cómo funciona todo esto, veamos un ejemplo de Fuzzy Search en acción.
Para eso he preparado una pequeña aplicación en React que nos muestra los 3 tipos de búsqueda que hemos visto en esta charla. El primero es el naive approach, que tiene básicamente I like y la palabra que nosotros le pasemos. Para daros un poco de contexto de la aplicación se comunica con una API que a su vez se comunica con una base de datos que solo tiene una tabla. La tabla es actors y esa tabla tiene una columna que se llama name y tiene una lista de un montón de nombres de celebridades, de actores famosos. Así que, por ejemplo, si nosotros en este tipo de búsqueda escribimos la palabra Robert, vamos a ver que nos retorna el nombre de actor como Robert De Niro, Robert Downey, Robert Downey, etc. Ahora, si yo escribo el nombre completo de alguien, digamos Robert Downey, lo retorna ese tipo de búsqueda. Pero si escribo Downey también lo retorna. Pero si escribo Downey Robert, el nombre al revés, no lo va a retornar porque este tipo de búsqueda no soporta eso. Lo mismo pasa si yo escribo el nombre mal. Bien, no retorna nada. Eso es para el match exacto, el tipo de búsqueda que vimos al principio. El segundo tipo de búsqueda es el compliant, podríamos decirle, que es suficiente para la mayoría de casos de uso, no tan estrictos, y es ponerle placeholders a la mitad de la palabra o dividir la palabra y comparar individualmente, darle vuelta a la palabra, etc. Pero aquí nosotros hacemos otras operaciones con la palabra. Así que igual, si nosotros escribimos Robert Downey, hace match. Si escribimos Downey Robert, hace match. Si escribimos Downey, hace match. Pero si por algún motivo escribimos el nombre mal, no hará match. Porque nuevamente, este tipo de búsqueda no soporta ninguno de estos casos de uso. Pasemos al último tipo de búsqueda, el que acabamos de ver, Fuzzy Search. Este tipo de búsqueda, esta funcionalidad está usando una query exactamente igual a la que vimos en la presentación. Así que, nuevamente, probamos. Busco Robert, trae usuarios que se llaman Robert. Si busco Downey, me trae usuarios que se llaman Downey. Si busco el nombre completo, Robert Downey, me trae usuarios que se llaman, cuyo nombre se parece a Robert Downey. Y lo fundamental de este tipo de búsqueda es que si yo escribo mal el nombre, si escribo Robert, sin E, me va a retornar siempre un valor que sea parecido a lo que yo ingresé. Esto nos permite generar cosas como, este tipo de búsqueda nos permite generar cosas como lo que hace Google cuando uno escribe mal de un valor, que aparece un cuadrito abajo y dice, hey, quizás quisiste decir esto. Google internamente, lo más seguro es que utiliza alguna variante de los engrams para calcular eso, para tratar de adivinar qué es lo que quisimos decir. Nosotros podemos utilizar eso para dotar a nuestras aplicaciones de más inteligencia, de más capacidad y también de muchas más metodologías de búsqueda y que estas sean más eficaces y más robustas. Volviendo a la presentación, aquí pueden tener algunos enlaces, como por ejemplo el enlace de la API. Toda esta aplicación que acaban de ver es de código abierto, está en mi GitHub personal. Pueden encontrar el API, pueden encontrar el website, se escanean esos QRs y también pueden encontrar el blog post que origina esta presentación, que también habla sobre Fuzzy Search y también tiene más información, como por ejemplo la distancia entre palabras, cómo calcular que una palabra es distante a otra, que la distancia es corta, que la distancia es larga, qué significa eso. Eso lo pueden encontrar en ese blog post. Ahora, hasta aquí llega la parte de mi presentación y si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Bueno, si no hay ninguna pregunta,
Entonces, espero que hayan disfrutado de la charla, espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reforzado los conocimientos en algo nuevo que hayan tenido, y los esperamos el siguiente año en otra edición de Aplaude y Conference.